Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de webinars en el cual procuramos brindarles conocimiento y formación a todos quienes hacen parte de la industria aseguradora. Nosotros somos la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEC. Yo soy Carla Polo y hoy les presentamos el webinar 2022, el mercado asegurador ecuatoriano en cifras. Saludamos a todas aquellas personas que se encuentran conectadas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Con el fin de garantizar la calidad del webinar, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestro invitado, por favor, utilicen la opción preguntas y respuestas. Si desean hacer comentarios, pueden utilizar el chat. Este webinar está siendo grabado y una vez finalizado lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, FEDESEC Ecuador, al cual además les invitamos a suscribirse para que estén enterados de nuestros contenidos. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web www.fedesec.org, donde encontrarán más información del sector asegurador. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder sus inquietudes. Bueno, como ya es costumbre, lo hemos venido haciendo los últimos 3 años, la revisión de las principales cifras y del cierre del ejercicio económico siempre está a cargo de nuestro secretario ejecutivo, el secretario ejecutivo de nuestra organización, el economista Patricio Salas Guzmán. Yo sé que la mayoría de ustedes lo conocen, sin embargo, siempre hay gente nueva, así que vale la pena volverlo a presentar para quienes no lo conozcan. Patricio es economista por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es un experto asegurador con más de 41 años de dedicación y valiosa contribución en este importante sector económico. Patricio fue gerente con la compañía de seguros ecuatoriano suizo y presidente ejecutivo de Seguros Integral. También aportó como gerente general de la Corporación de Aseguradoras Operadoras de Seguro SOAT, Corpo SOAT. Ha sido catedrático de las Universidades Católicas Santiago de Guayaquil y San Francisco de Quito, y además instructor de FITSE y del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras. En el área de los seguros y de las ciencias financieras y económicas, ha sido consultor de empresas de seguros y de otros sectores empresariales. En el año 2005, gracias a su amplia experiencia y profesionalismo, se vincula con la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, ACOSE, y con FEDESEC, de las que actualmente es secretario ejecutivo y gerente general respectivamente. Actualmente, Patricio también cumple actividades como vicepresidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción y es vicepresidenta del directorio del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras y es miembro del directorio del Comité Empresarial Ecuatoriano como representante y vocero del sector asegurador. Bienvenido, Patricio, si te nos puedes unir a este espacio. Hola. Te escucho, pero no te veo. Si me habilitas, por favor, que tuve algún problema, creo que entrando como host. A ver. Déjame ver. No, me dice que no puedo. No tengo habilitada la cámara. Ya, ahora sí. Ok. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, Patricio, bienvenido ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué nos cuentas. Okay, muchas gracias a todos. Tengo ya en modo presentación. Espero que se esté viendo la misma. Sí, sí, sí. Te confirmo. Nuevamente, agradecidos a todos por el interés en conocer un poco el detalle y algunos comentarios sobre lo que ha sido el año 2022 para el sector asegurador ecuatoriano. Quiero informarles también que en las próximas horas estará ya disponible en la página web de FEDESEC el anuario correspondiente al ejercicio 2022 para que ustedes puedan hacer las investigaciones de la data correspondiente que sea de mayor interés, ¿no? Para no alargarnos más, vamos a entrar un poco en materia y básicamente, como dice la invitación a este evento, lo que deseamos es repasar algunas de las cifras más relevantes sobre lo que ha sido esta trayectoria del sector asegurador en el ejercicio económico 2022. Y
No sé por qué, pero no me avanza el... Perdón, voy a dejar de compartir para ver si puedo nuevamente habilitar esto. Veamos, ¿no? Y la agenda del evento se va a componer de 3 partes, ¿no? Primero vamos a revisar un poco lo que ha sido la evolución de los ingresos del sistema. Luego repasaremos lo que ha sido la gestión técnica del mercado. Y por último, revisaremos una parte también importante, la evolución de las finanzas, ¿no? de las cifras financieras en 3 dimensiones que nos son bastante relevantes, ¿no? Liquidez, solvencia y rentabilidad. ¿Ok? Empecemos por el principio, ¿no es cierto? Como se dice usualmente, ¿no? Y nos vamos a enfocar entonces al tema de los ingresos, con un enfoque hacia prima neta emitida y ingreso de vengado. Lo primero es la pregunta que todo el mundo se hacía al cierre, ¿no? ¿Cuánto vendió el mercado en el 2022? Y el mercado consiguió un hito, pues las ventas alcanzaron por primera vez en la historia del seguro ecuatoriano los 2.000 millones de dólares, o 2 billones de dólares, como se conoce. 2.000 millones de dólares, fruto de un crecimiento del 25% respecto de las cifras oficiales alcanzadas en el año 2021. Pero siempre quedó una duda al cierre del año 2021 sobre cuál fue su verdadero valor, ya que, como ustedes recordarán, Seguro Sucre, justo en el último mes del año 2021, desapareció de las cifras oficiales de la información estadística, y por lo tanto eso creó un vacío para el entendimiento de la información. Según estudios que nosotros hemos hecho y recabado información, podemos estimar que el crecimiento del ejercicio 2022 realmente está en alrededor del 18%, no del 25%, como dicen las cifras frías, porque al cierre del ejercicio anterior, Seguro Sucre tenía todavía un valor aproximado de 100 millones de dólares en primas que había alcanzado en ese año. Y vuelvo, insisto, pues se borraron de las estadísticas en el último mes. Pero sea el 25, sea el 18, es un crecimiento importantísimo en una economía dolarizada, en medio de un mundo convulsionado, con guerras, con alta inflación, con problemas de cambio climático, con alarmas de recesión. Por lo tanto, creo que efectivamente el sector asegurador hizo un gran trabajo en el ejercicio 2022, llegando a este hito de pasar los 2 billones de dólares en ventas. ¿Quién vendió en este año 2022? Hubo algún acomodo, como ya se había previsto, luego de la liquidación forzosa de Seguro Sucre. Ya para este año hubo un acomodo en la estructura del mercado, y la fotografía al cierre del 2022 muestra esta configuración, con un seguro equinoccial con el 11.4%, luego de asumir también durante todo el año 2022 ya la cartera por fusión de Equivida. Seguros del Pichincha con el 10.8%, Chop Seguros con el 9.5% de share del mercado. Hispana entra un participante nuevo, fruto de esa estrategia de reconfiguración de las ventas en función del vacío que dejó Seguro Sucre. Aseguradora del Sur con el 6.5% de share. También dentro de esa línea de estrategia de
de poder atender ese mercado que dejó libre Seguro Sucre. AIG Metropolitana con el 6.1%, Zurich con el 6% y Latina con el 5.7%, que también tuvo parte de ese mercado que dejó Seguro Sucre. El resto de compañías, ¿no es cierto? Lo pueden ver ahí, compañías que tienen un poco menos del 5% de share. En general, de las compañías que tienen más del 5%, mínimo el 5% de share del mercado, que son 8, aglutinan el 65% de las ventas del sistema. Y las que aparecen en la lista, que son 13 compañías, representan más del 80% de las ventas del mercado. Y aproximadamente 15 compañías de seguros participan del 18% del mercado. Esa es la configuración y esa es la dinámica que tuvo la industria en cuanto a la distribución de las ventas. Con distintos avances, con distinta dinámica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Equinoxial, que sigue siendo la compañía líder al cierre del 2022, su crecimiento fue casi inercial, ¿verdad? Mientras que las compañías que la siguen, especialmente Pichincha, con un importante crecimiento del 35%, ni hablar de Hispana con un 82% y Asegurado del Sur con el 51%, que reflejan ese crecimiento muy enfocado en captar esas primas que en su momento Seguro Sucre dejó de administrar, ¿no? En términos generales, 26 aseguradoras del mercado, de las 28 que lo conforman, tuvieron un crecimiento en el año 2022 y 12 compañías de seguros de esas 28 crecieron por encima del promedio, que como lo vimos anteriormente, estuvo en el orden del 25%. Es decir, que 12 compañías crezcan más del 25%, significa una dinámica interesante, especialmente en el entorno económico y político que se vivió el año pasado, lo cual es muy loable para el esfuerzo de las compañías de seguros. Y en este gráfico, muy interesante, he tratado de presentar el flujo de la evolución, porque definitivamente la salida de Seguro Sucre en noviembre del 2021, es decir, cerrando el año anterior, trajo nuevas configuraciones en el mercado. Y es por eso que en la actualidad las principales operadoras son las compañías que se encuentran en este cuadro de la izquierda. Y si vemos un poco la evolución de los colores, ¿no es cierto?, que es cada compañía, podemos apreciar que definitivamente se dio una reconfiguración del mercado. Seguro Sucre, que aquí aparece hasta el 2020, pero todos sabemos que estuvo vigente hasta noviembre del 2021, en este color verde, tiene un share importante del mercado, muy grande. Y eso, de un solo tajo, se acabó. Y todas esas responsabilidades se han ido transfiriendo con el tiempo a nuevas aseguradoras. Y por eso vemos esta nueva conformación de la industria como ya se había anticipado. Por un lado, Equinoxial, que logra un crecimiento importante de 130 millones, por ejemplo, a 230 en el 2021 y luego mantiene los 230, principalmente por la fusión con Equivida, que representaba 100 millones de dólares más o menos en el año 2020. Luego vemos a Seguros del Pichincha, que tiene un dinamismo importante, especialmente hacia el cierre del ejercicio anterior, lo cual lo hace ganar posiciones dentro de lo que es el share del mercado. Chubb Seguros, pese a un importante crecimiento de que llega casi a 200 millones de dólares de ventas el año pasado, ¿no es cierto?,
es sobrepasado por otras compañías, pero mantiene una posición importante como proveedor de servicios dentro del sector ecuatoriano. Y aquí ya comenzamos a apreciar esta nueva reconformación que se dio en la industria, especialmente con la participación de Hispana de Seguros y de Aseguradora del Sur, que de años anteriores, con una participación menor, comienzan a ganar protagonismo y se ubican ya en la cuarta y quinta posición dentro de lo que es el share del pastel, ¿no? Y así vemos otras compañías en ese dinamismo, ¿no es cierto? Pero creo que el flujo que se nos presenta en esta gráfica es muy claro en ratificar que la salida de Seguros Sucre iba a generar, y como así lo hizo, una reconformación, una reestructuración del mercado en términos de las ventas. Y eso también se demuestra en un indicador que año a año lo estamos siguiendo, que es un indicador sobre concentración económica o también de competencia dentro de un sistema económico, se mide el nivel de competencia, y definitivamente desde el año 2020, en el cual Seguros Sucre comenzó a dejar espacio para la participación privada en negocios del sector público, el indicador de concentración comenzó a bajar, lo cual empezó entonces a demostrar un mayor impacto en lo que es el grado de competencia del mercado, lo cual es sano y es positivo. Y celebramos que la industria entonces esté en esa línea de un ambiente de mayor competitividad, que a la larga, como siempre decimos, ¿no?, significa un mayor esfuerzo por atender mejor a los usuarios, a los clientes. ¿Qué se vendió en el año 2022? La conformación casi no cambió respecto a años anteriores, especialmente desde el año 2021. Es decir, el ramo principal sigue siendo vida colectiva, con el 28.8% del mercado, seguido de vehículos con el 18.7%. Este sí, con una menor relevancia, porque hasta el año pasado estaba en alrededor de, cercano al 20%, digamos, y sigue perdiendo un poco espacio en las preferencias de los usuarios, o en el volumen de la venta, ¿no? Eso es un tema a discutir, ¿verdad? Y luego las posiciones más o menos se mantienen en el sentido de incendios aliadas, está en un tercer espacio, ¿no es cierto?, de preferencia. Asistencia médica recobra una posición en cuanto al share de mercado, principalmente por un importante crecimiento que ha tenido este año, ramos técnicos, etcétera, etcétera. En general, y es más o menos una configuración tradicional del mercado, pocos ramos tienen la gran mayoría de las ventas, y en este caso, en el ejercicio 2022, los cinco principales ramos que se demandan en nuestro sector representan el 71% del mercado. También con dinámicas distintas, pero muy positivas. Por ejemplo, vida colectiva, como les había mencionado, tiene un crecimiento importantísimo, 35% de crecimiento, ¿no? Muy apalancado, especialmente con la expansión de crédito que se dio en el sistema financiero durante buena época del año anterior, y su correlación que existen con los seguros de vida, especialmente de desgravamen. Seguros de vehículos, en cambio, si bien crece con un 13%, saliendo de una etapa media recesiva que tenía desde la pandemia, no tiene ese mismo dinamismo que el resto de ramos principales, pese a que, como lo vamos a ver posteriormente en una gráfica, pese a que el sector automotriz ecuatoriano tuvo un boom. Y esto apalancado con lo que ya se mencionó, con una expansión del crédito, el cual en buena parte también se ubicó en el financiamiento de unidades nuevas de vehículos. Pese a eso, el ramo de vehículos no tuvo esa dinámica. No ha tenido esa dinámica.
aunque las tendencias, como ya lo vemos en unos gráficos, es positiva. Y así otros ramos como incendio, asistencia médica, ramos técnicos, etcétera, también crecimiento de doble dígito, muy importante. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Aquí vale la pena hacer una aclaración, y es que en diciembre del año 2021, que sirve para medir este crecimiento, ¿no es cierto? En diciembre del año 2021, las cifras de algunos ramos que primas estaban registradas a nombre de Seguro Sucre, se borraron también de la estadística del mercado, ¿no? Y por eso, al hacer la comparación entre diciembre de 2021, en que no estaban esas cifras porque Seguro Sucre salió de la estadística, y 2022, donde esas pólizas, esas primas ya se alocaron con nuevas compañías, también incide a que exista un crecimiento fuerte, ¿no es cierto? Especialmente en el tema de incendio, en el tema de ramos técnicos, en el tema de responsabilidad civil, ¿ok? Que son muy ligadas a estos programas, llamemos así, de seguros que usualmente manejaba Seguro Sucre. Y alguna parte también el tema de vida colectiva, especialmente por las coberturas que tenía por ahí esta empresa, especialmente con la seguridad social, ¿no es cierto? De todas maneras, vale resaltar, y creo que es un dato importantísimo, el que los seguros de vida, entendiendo como ellos, tanto los de vida individual como vida colectiva, ya representan en nuestro mercado el 30% de las ventas, de la demanda de seguros. Y este segmento específicamente tuvo un crecimiento del 33%. Una dinámica muy, muy relevante y que creo que está ayudando a cambiar también ese panorama del sector asegurador en cuanto a la oferta de seguros en función de la demanda de los usuarios. Es muy, muy importante. Rápidamente, un flujo evolutivo, igual con estos conceptos, un gráfico muy interesante sobre cómo se han ido dando las dinámicas en la oferta y la captación de seguros en las primas, ¿no es cierto? Al menos en los principales ramos, ¿no? Tenemos que en el seguro de vida colectiva, los principales participantes son Pichincha, Chubb, Equinoccial, Hispana, AIG y Ecuatoriano Suiza. Las compañías que históricamente estuvieron ahí y siguen ahí, obviamente, son Pichincha, el caso de Chubb, con un repunte importante el año anterior, Equinoccial, que mantiene su relevancia luego de haber asumido la cartera de Equivida, y comienza, ¿no es cierto?, en los últimos años, desde el año 2020, una aparición importante de Hispana de Seguros, especialmente por lo que se conoce, ¿no es cierto?, su participación en los seguros de la seguridad social, especialmente del BIES, ¿verdad? Pero hay otros actores, ¿no?, que han estado ahí, ¿no? AIG, que mantiene un nivel importante y con un crecimiento importante también para el año 2022, y actores que se han venido interesando más en esta línea de negocios, como es Ecuatoriano Suiza. Este mercado, como les decía, pasó de 428 millones en el año 2021 a 577 millones en el año 2022. Vehículos, lo mismo, los principales participantes están Equinoccial, Zurich, Sweden, AIG Metropolitana y Latina, un mercado que pasó de 332 millones a 375 millones, como lo vimos anteriormente, con un crecimiento importante, pero no tan fuerte como se hubiera esperado. Y aquí vemos que los líderes en esta oferta más o menos se mantienen, ¿no? Es decir, al menos en su posición, ¿ok? La estructura de este mercado más o menos se mantiene, ¿no? Excepto, por ejemplo, podríamos mencionar el caso de Latina, ¿no es cierto?, que desde el año 2020 se nota, ¿no es cierto?, un mayor interés en servir a este tipo de productos, y que le ha merecido, pues, una mayor participación, ¿ok? En el caso de incendio de aliadas, se ve claramente la reestructuración
que se produce por el tema de Seguro Sucre que tenía en el año 2020 90 millones de dólares en prima administraba y luego desaparece, y por lo tanto eso conlleva a que se reestructure especialmente captando este segmento hispana de seguros, que lo lleva a una primera posición. Pero también de manera importante participan Equinoxial, Aseguradora del Sur, también en esta dinámica o estas estrategias de captar esta demanda de seguros insatisfecha por Sucre, y otros participantes como Ecuatoriano de Suiza y CHOP. CHOP parecería, ¿no es cierto?, que cae en el share, pero no en cuanto a su volumen histórico, ¿no? Porque estamos hablando que igual tiene 29 millones de dólares, similar a los 29 millones del año anterior, o a los 28 millones de los 2 años precedentes, es decir, mantiene una importante participación en cuanto a sus ventas, ¿no? Hecho esta reflexión de este flujo, que es importante para ratificar que definitivamente el mercado se reestructuró y se va a seguir reestructurando en función de este nivel de competitividad que ya lo mencionamos y lo pudimos ver en la gráfica. Pasemos un poco a la parte que realmente al asegurador le interesa, ¿no? Porque las primas son las ventas totales, ¿ok? Es un indicador, efectivamente, del esfuerzo, de la captación del esfuerzo que hace la compañía, etcétera. Pero nos comenzamos a centrar en lo que realmente importa, y es con cuántos recursos, luego de todo ese esfuerzo de venta, se queda una compañía para poder hacer frente a todos sus egresos técnicos, todas sus responsabilidades, todos sus gastos, etcétera, etcétera. Y eso es justamente el ingreso de vengado. Es el valor, como ustedes conocen, después de que se descuenta la cesión de reaseguro, es decir, se excluye todas las responsabilidades del reasegurador, se hacen los ajustes por reservas técnicas y se excluye también o se reduce el costo de los reaseguros no proporcionales. Este ingreso de vengado, ante un nivel de ventas, ¿verdad?, que dijimos que había crecido en el 25%, el ingreso de vengado crece en el 19%. Un poco menos que las ventas totales, porque obviamente ante un importante aumento de las ventas totales, hay un ajuste ahí, ¿no es cierto?, por esas nuevas primas, hay un ajuste por el tema de reservas técnicas, ¿no? Un poco más de acumulación por esas nuevas primas que entran al mercado, y entonces era de esperar que el ritmo sea menor, ¿no? Y lo importante que hay que considerar, y hay que tenerlo en cuenta, es que este es un mercado que en promedio el 61% de la prima que se vende queda para efectos de hacer frente a los gastos técnicos y a los gastos operativos, etcétera, ¿no? O, mirándolo desde otra perspectiva, el 90% de la prima retenida de cada compañía en ese esfuerzo de venta luego de haber cedido las primas a los aseguradores, aproximadamente el 90% de esos ingresos le quedan en el año a la compañía para hacer frente a sus responsabilidades vía siniestros, vía gastos, vía intermediación, pago a los brokers, etcétera, etcétera, y otros costos de operación y financieros que hay que incluir, ¿no? Es un dato muy interesante. Este año el volumen llegó a 1.217 millones de dólares, una cifra importante. Y entonces, con ese concepto, veamos un poco el tema de la gestión técnica. ¿Qué pasó una vez de haber vendido? ¿Qué hicimos como industria para gestionar el resto de lo que son nuestras responsabilidades? Y aquí 3 dimensiones que son claves, ¿no es cierto?, para entender su dinámica, para entender su participación. Primero, el costo de siniestro, porque luego de la fiesta de vender, ¿no es cierto?, viene, ¿no es cierto?, la gestión de pagar. Y el principal rubro de egresos del sector asegurador, obviamente, es el costo de los siniestros. Entendiendo en este caso como costo de siniestros el pago de indemnizaciones o reservas que se tienen que pagar en la parte que le corresponde a la compañía de seguros, ¿no?, dejando de lado la responsabilidad de los reaseguradores.
¿Qué pasó con los costos de siniestros? Una cosa importantísima. Y es que habíamos visto, ¿no es cierto?, que el ingreso de vengado creció en el 19%. Pero el principal rubro de gasto técnico, que es el que utiliza ese ingreso de vengado, decreció en cambio en el 1.5%. Se redujo. Con lo cual, está más que claro que el mercado comenzó a ubicarse a niveles de gestión técnica más usuales y dejó de lado ese periodo difícil como fue la pandemia que afectó durante 2 años, ¿verdad? Y que se sigue ajustando. En el año pasado todavía se sigue ajustando porque pese al crecimiento de los ingresos netos, ¿no es cierto?, en un mercado normal, los siniestros también netos guardan alguna relación con ese crecimiento, pero no en este año 22. ¿Ok? Lo cual significó que todavía en el año 22 el mercado se estuvo ajustando. Y el costo de siniestro llegó a 535 millones de dólares. Los gastos administrativos sí que crecieron a nivel de más del 14%. Una cifra menor que el crecimiento de las ventas, y sigo insistiendo, no perder esa relación, ¿no? El ingreso de vengado creció en el 19, pero el gasto de administración en el 14, significa que todavía hubo una contención ahí en la gestión administrativa, pero que guarda relación también con el ajuste que comenzó a tener el mercado luego de controles muy, muy fuertes, y no solamente en la industria de seguro, en general, todos los sectores económicos en la pandemia, pues, digamos, decían, lo que podemos controlar son los gastos, y por lo tanto se abocó mucho la gerencia en tratar de controlar esos gastos. Ya este año 2022, ¿no es cierto?, comenzó a una tendencia más normal, y eso se refleja en ese crecimiento muy por encima de la inflación, por ejemplo, y que era de esperarse, digamos, ¿no?, con respecto al año 2021. No está en el gráfico por una cuestión de espacio, pero hay otro rubro importante y es el costo de adquisición, ¿no? El costo de adquisición para el mercado significó 80 millones de dólares redondeados, ¿no es cierto?, netos, que tuvo que pagar el sector asegurador para hacer negocio, ¿no? Y digo neto porque en el costo de adquisición están las comisiones que se reciben por la cesión del aseguro, y se contabilizan también las comisiones que se pagan al intermediario para la distribución de seguros. El valor neto son 80 millones de dólares, que tuvo también una dinámica bastante razonable. En bottom line, en este nivel, ¿no es cierto?, significó que el resultado técnico tuviera un crecimiento del 85% respecto de lo que fue el año 2021. 85%. Con lo cual cifró a ese rubro con 327 millones de dólares. Una cifra que volvió más o menos a sus estándares luego de 2 años muy, muy críticos. En términos relativos, esta historia que les he contado de cifras, ¿en qué se transfiere? En que la siniestralidad devengada en el año 2022 se redujo 9.1 puntos porcentuales. Es decir, pasó del 53.1% que estuvo en el año 2021 al 44% en el año 2022. Y más aún, un indicador de gestión más completo que se utiliza mucho en el análisis internacional, que es el del índice combinado, también se redujo por encima de 9 puntos porcentajes, 9.6 puntos porcentuales, al pasar del 82.7 a 73.1% en su configuración. Lo cual permitió que el mercado, por ende, ¿no?, por lógica, ¿no?, incremente su margen técnico en 9.6 puntos porcentuales,
pasando de 17.3 a casi, digamos, cerrando cifras al 27%. Para que ustedes tengan una idea de qué significa un punto porcentual cuando estas dinámicas se dan, cuando estas evoluciones se dan. Según la cifra del año 2022, un punto porcentual significa una utilidad operativa de 12.2 millones. Es decir, cuando sube un punto porcentual cualquiera de estas relaciones técnicas, significa que el mercado está ganando, o la compañía, si se hace un análisis individual, las compañías, en este caso el mercado, está ganando 12.2 millones de dólares en su gestión. Por el contrario, si se pierde, si se reduce el margen técnico, significa que se está perdiendo 12.2 millones de dólares, ¿no? Un tema o una cifra muy relevante para el tamaño de nuestra industria, ¿verdad? En la evolución más gráfica, un poco para ver la historia, porque creo que no hay que dejar de mirar la historia en función de lo que nos ha pasado, especialmente en estos años precedentes, ¿no? 2020, 2021, vemos que en la siniestralidad se volvió a los niveles más o menos históricos que se tenían antes de la pandemia, ¿no? En la cual subió 51, 53%, volvió a niveles históricos. Y lo mismo también con el indicador del índice combinado, ¿no? Es decir, de un promedio de 75%, ¿ok? Por la pandemia subió drásticamente a 80%, 83%, nuevamente se ubica en niveles similares, inclusive un poquito mejor de lo que fue la etapa prepandemia. Y esto se está dando, al menos en este gráfico trato de presentar a los principales ramos del mercado, aquellos que esas variaciones, ese 1% que les comentaba, ¿no es cierto?, tiene una gran influencia. Y si ustedes ven, casi en todos los ramos, tanto por este lado veamos la siniestralidad vengada, ¿no? Casi todos los ramos con sus fluctuaciones, algunos con incremento muy importante como vida, por ejemplo en el 2020, 2021, siniestralidad que se disparó, ¿ok? En el caso de ramos técnicos, en cambio, se redujo por la poca actividad económica, ¿no es cierto?, que hubo en épocas de pandemia, pero retoma sus ups and downs, que es típico en ese tipo de ramos. Pero eso no ocurre con vehículos, ¿verdad? Eso no ocurre con vehículos. Vehículos que tenía una siniestralidad alrededor del 52, 57%, y históricamente antes venía más o menos por ahí, ¿verdad? Cayó en la pandemia, efectivamente, en el 2020, por los motivos que todos conocíamos y discutíamos en ese momento, ¿no? Los efectos de la pandemia, pero no ha dejado de crecer en los 2 últimos años. Y la tendencia se mantiene. ¿Ok? Y es un tema que está observando el mercado, este comportamiento, por la relevancia que tiene este segmento de servicio en el pastel completo, ¿no? Habíamos mencionado que vehículos es aproximadamente el 19% de las ventas totales, ¿no? Un solo ramo, ¿no? Uno de 21, ¿ok? Representa casi la quinta parte, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que cambie aquí tiene una gran incidencia, especialmente en las compañías que hacen este ramo y que tienen mayor interés en este ramo. Lo mismo podemos ver en el índice combinado, ¿no es cierto? Las tendencias últimas es que, inclusive asistencia médica, que en el año 2021 vivió una etapa pero durísima, ¿no es cierto?, de pérdida técnica, y los otros ramos, vemos que en los últimos años hay una tendencia hacia la baja, hacia un mejor control, ¿no es cierto? Todos menos vehículos. En el cual todavía apreciamos esa tendencia ya por 2 años seguidos de crecimiento, inclusive por encima, ¿no es cierto?, de lo que ha sido una histórica en los años anteriores. Y nuevamente insisto, no se olviden de lo que significa un punto porcentual de incremento en cualquiera de estas relaciones, ¿no es cierto?, para el mercado o para las compañías. Un punto porcentual es muy alto, especialmente
en estos ramos de margen muy pequeño. Vuelvo a insistir en vehículos porque es una preocupación latente y presento este indicador de gestión conjunta, ¿no es cierto?, en su evolución. Y entonces vemos que siempre tuvo sus subidas y bajadas, digamos, ¿no? Me acuerdo en esta época, 2013, 2014, ¿no es cierto? En el 2014 estábamos negociando con proveedores y haciendo más control de siniestros, etcétera. En el 2015, en cambio, se sintió una mejor situación, se soltó las amarras y volvimos a caer, ¿no es cierto?, o ser favorecidos con mejores resultados, y así siempre ha sido. La preocupación es que desde el año 2020 la tendencia de crecimiento, tanto del tema de siniestralidad como del índice combinado, en una correlación casi perfecta, ¿no es cierto?, la tendencia es hacia arriba y muy arriba. ¿Okay? E insisto nuevamente que en una línea con tanta injerencia en todo el mercado, ¿no? Cualquier punto es de mucho impacto, ¿verdad? Y esto es un tema a revisar, ¿no? A analizar, ¿no? Y llama la atención, yo les decía, el crecimiento que tuvo el ramo de vehículos, porque el entorno era propicio en el año 2022, ¿no? Como les decía, ¿no? Los bancos estaban que prestaban plata hasta el mes de diciembre, al menos, ¿no? Tenían una liquidez y una expansión de crédito importante, y parte de esos créditos de consumo estaban enfocados hacia la línea de vehículos, y eso hizo que el sector automotriz vendiera 140.000 unidades, ¿no? Algo que no se había conseguido nunca, ¿no? Pero pese a eso, las primas no tuvieron ese mismo repunte, ese mismo vigor, ¿ok? No han tenido ese mismo punto. Por lo tanto, es un tema también a revisar en conjunto con lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Los equipos técnicos tienen que hacerlo, ¿no? Resumen, al menos en estos temas técnicos, a pocos ramos, ¿no? Vía colectiva, un mercado de 577 millones, creció en ventas en el año 2022. Ese crecimiento en ventas se dio por un importante crecimiento o aumento en el índice de crecimiento de este ramo, del 9.3% de crecimiento en el 2021, ha pasado a 35% en el 2022. Eso le hizo ganar este share de mercado. El incremento del ingreso y el volver a los estándares usuales en siniestralidad hace que lo que se había alcanzado en el 2021 en siniestralidad se reduzca drásticamente al 38%, y ante esta reducción, obviamente, el margen técnico o el resultado técnico se incrementa, ¿no? Y pasa de 17% al 40%. Un gran desempeño del seguro de vida colectiva. El ramo de vehículos, como yo les decía, pese al crecimiento relativamente importante, de hecho yo diría hasta el tercer trimestre del año pasado nos tuvo en ascuas el desempeño de vehículos porque no lograba despegar, ¿no? Ya hacia el final del año, con esta expansión del crédito, tuvo un crecimiento inclusive que llegó a doble dígito, como lo ven aquí, mucho mejor que el decrecimiento que tuvo en el año 2021, que fue un año en cambio recesivo para la industria la aseguradora de vehículos, pero eso no fue suficiente para que defendiera su posición de ventas, su participación, ¿no? Del 21% que era su share en el 2021, pudo ahí rescatar el 19% y sigue perdiendo participación. De todas maneras, pese al incremento de las ventas, etcétera, aquí está la gran preocupación, ¿no? La siniestralidad sigue incrementando del 58.1 al 68.3 y el margen técnico se ha reducido a niveles muy bajos para lo que significa administrar este ramo de mucha transacción, de mucha operatividad, ¿no es cierto? En el caso de incendio, igual, ¿no? Crecimiento importante luego de una etapa negativa. Esta etapa negativa también tiene que ver con que en el 2021, en diciembre,
Sucre desapareció y se llevó, por eso se llevó algunos registros de primas de incendio, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo un crecimiento importante, ¿ok? Lo hace subir un poco la participación de ventas, se reduce la siniestralidad, que siempre ha sido una siniestralidad muy honrosa, muy interesante, y eso hace subir su margen técnico. Ramo también positivo. Asistencia médica, el crecimiento del 29% en el año 2022, frente a un crecimiento del 5% en el 2021, obviamente lo lleva a una mejor participación en el share de ventas, en la demanda de los clientes. Se reduce la siniestralidad de vengada del 67, baja al 59, y eso hace que pase de tener una pérdida técnica en el mercado del 2021 a una utilidad técnica del 6%. Y lo mismo en ramos técnicos, crecimiento muy importante, pasa una época recesiva, pero baja su participación en ventas. Aquí también lo mismo que el caso de Sucre y estos ramos que quedaron ahí en el balance de fin de año que no apareció, ¿ok? Pero reduce su siniestralidad e incrementa su margen técnico. Muy importante, ¿ok? Termino con esta reflexión en esta parte, y es que 8 ramos, es decir, los 8 ramos principales que aportan en este share de resultados técnicos, representan el 91% del MIB. Es decir, 8 ramos, que son estos que están aquí, representan el 60% del ingreso de vengado. Es decir, generan el 60% de los ingresos de toda la industria para hacer frente a los siniestros, a los gastos, etc. ¿Ok? Pero estos 8 ramos producen el 91% del resultado técnico. Es decir, tienen una contribución incremental al resultado técnico más allá de su share, de su participación. Lo cual lo hace, a mi criterio, los ramos ganadores en principio en el año 2022. Veamos rápido las finanzas. Nosotros lo medimos aquí por liquidez, solvencia y rentabilidad, ¿no es cierto? En el tema de liquidez, es un mercado que mejoró en algo. En temas de liquidez, cuando sube un décimo, ¿no es cierto? Es una buena señal. O sea, no se esperan cambios tan abruptos, ¿verdad? Pero de una liquidez del 1.2 de razón de liquidez en el 2021, pasó al 1.3, lo mismo en la liquidez inmediata o liquidez ácida, ¿no es cierto? Del 0.7 a 0.8. La morosidad fue mejor controlada, digamos que fue casi la misma, ¿no? Es decir, se redujo un punto porcentual. Y lo que sí es importante es este indicador de los días de cartera, ¿no? De la rotación de cartera. Es un excelente indicador de flujo, de cuánto se demoran las compañías en recuperar las primas que se emiten, ¿no? Un poco por ahí se mide el indicador promedio de crédito o de pago de las primas en el tiempo, ¿no es cierto? Y mejoró de 86 días promedio que se tenía a 74 días del mercado, ¿no? Vemos un poco en gráfico y aquí podemos apreciar que en el 2020, obviamente por respecto a la pandemia, una reducción de la liquidez del mercado por todo lo que significó el rompimiento de cadena de pago, el retraso de los clientes, ¿no es cierto? Todo el efecto económico que tuvo y que también le pegó al sector asegurador, pero luego se ha ido recuperando e inclusive en mejores niveles de lo que existían antes, ¿no? Muy bien por el mercado. Lo mismo en estos indicadores de morosidad. Miren cómo llegó en el año 2020 al 44% de morosidad. Esto se ha controlado. Aquí también tiene que ver la afectación que venía arrastrando también la compañía Sucre, que usualmente por su tipo de negocios y clientes tenía una morosidad mayor e infestaba, llamemos así, al mercado con un sobrepeso en estos indicadores, ¿no? Los índices de cartera, los días de cartera que llegaron en la pandemia a 121 días, es decir, se recuperaba en promedio la prima en 4 meses, ¿verdad? Estamos viendo el esfuerzo del sector
hacia indicadores que son más razonables y están más en la línea de lo que se ha podido apreciar en la región, especialmente al mercado colombiano que le hacemos seguimiento, ¿verdad? Rentabilidad. Creo que el gráfico lo dice perfectamente, ¿no? Así como ocurrió en la siniestralidad, en el ingreso de vengado en general promedio del mercado, donde volvimos al negocio usual, ¿ok? En general, global, ¿no? Temitas que hay que analizar, pero también eso ocurrió en la rentabilidad, ¿cierto? Y en los años pre-pandemia, que había una rentabilidad en promedio de 55, 56 millones de dólares, ok, eso tuvo una afectación drástica en los 2 años de pandemia, ¿no? Casi que se llevó la utilidad del mercado en esos 2 años, 0 utilidad en 2 años, pero vuelve el 2022 con ese grado de rentabilidad que era normal en el mercado y se aprecia una utilidad de 66 millones. Un dato relevante también, que es propio de la estructura del mercado, ¿no? 4 aseguradoras, las que tienen el mayor nivel de utilidad, aglutinan el 72% del resultado neto del mercado, ¿verdad? Eso es algo histórico también que tiene que ver con las características que tiene el sector asegurador ecuatoriano. Rentabilidad, volvemos a lo mismo, y esto ya en indicadores, ¿no es cierto? La rentabilidad sobre activos, que en el 2021 fue una pérdida del 0.4, en la actualidad fue una rentabilidad del 3% dentro de los estándares que fue normal. Igual manera, la rentabilidad de operaciones, que en promedio fue en el 2021 una pérdida del 0.6, ahora es 2.9 en el 2022. Y la rentabilidad sobre el patrimonio, que fue una pérdida del 1.4% en el año 2021, en la actualidad es una rentabilidad del 10.4%, un índice que guarda relación con lo que espera un accionista más o menos recibir de su inversión en una compañía, no solamente de seguros, sino probablemente una inversión mínima en la inversión en el capital en riesgo que tiene en cualquier actividad económica. ¿Okay? Por lo tanto, bastante razonable. Aquí vemos un poco los indicadores, digamos, los gráficos de estas 2 principales dimensiones. Básicamente graficamos esta etapa negra del sector asegurador por la pandemia, con el dato importante, ¿no? Se sintió mucho más en el 2021 que en el 2020, ¿no? Demostrándose que las pandemias tienen cola, ¿no? No tanto en el año 2020, donde tuvimos el problema de la vacunación, etcétera, etcétera, sino en el 2021 los efectos de mayor cola larga, ¿verdad? Y por último, en el tema de solidez, a mí me gusta graficarlo, para no entrar en mucho detalle, en este tema de la cobertura de inversiones obligatorias. ¿Por qué? Porque las inversiones obligatorias son todos esos recursos destinados a proteger los intereses de los clientes, ¿no? Sea por los siniestros que se tienen que pagar o por las primas que no están devengadas. Y ese nivel de cobertura indica la capacidad que tiene el mercado de proteger sus obligaciones técnicas. Lo ha demostrado en los últimos, digamos, 7 años, tanto en el terremoto del 2016 como ahora con la pandemia del 2020 y 2021, el sector pudo tranquilamente aguantar el embate de 2 eventos catastróficos en menos de 10 años, en menos de una década. Y lo ha hecho bastante bien. Y eso también se refleja en el comportamiento de sus activos de inversión y protección de las obligaciones técnicas. Y así vemos que en el año 2022, unas inversiones obligatorias que estuvieron en el orden, que han crecido al orden de 789 millones de dólares al cierre del ejercicio, el sector tenía 925 millones de dólares para proteger con activos admisibles, es decir, activos totalmente calificados por la normativa local para proteger estas obligaciones. Y por activos, los mismos activos que están en este rubro, pero que sobrepasaron límites que se dieron o se han dado por el tema de normativa, el mercado tiene 1.102 millones de dólares para que pueden servir plenamente para cubrir estas obligaciones, obligaciones técnicas que, repito, están vinculadas al tema de siniestros por pagar, al tema de primas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Finalizando, le he pedido yo a amigos, colegas, expertos
del sector que nos den una opinión sobre lo que para ellos ha significado estas etapas. Y comienzo con 3 opiniones de lo que ha sido el año 2022. Primero, agradezco a Rodrigo Ceballos Breil, aseguradora del Sur, que nos comentó que el año 2022 para el sector seguros en el Ecuador constituyó el mejor de su historia en lo que respecta a sus ventas. Las primas sobrepasaron los $2.000 millones por un crecimiento del 25%. Por otra parte, el resultado económico al cierre del 2022 significó para el sistema de seguros que cuente con una utilidad de $66 millones. Cabe mencionar que tanto el incremento en primas netas emitidas como el del resultado económico del 2022 han superado los niveles que la industria mantenía antes de la pandemia. Totalmente cierto y un logro. Estos logros sin duda son alentadores para el sector y para la economía, puesto que la industria del seguro ha coadyuvado a que la misma se dinamice. Efectivamente, tuvo una participación importante en eso. Cabe mencionar también que esto es producto de la gestión de riesgo de las compañías y el manejo adecuado en la atención y pago de los reclamos del sector, especialmente a consecuencia del evento catastrófico de la pandemia, la cual tuvo impactos muy fuertes y desfavorables en los años 2020 y 2021. También fue un año importante en diversificar la producción de cuentas públicas en varias aseguradoras, generando beneficios en precios y condiciones hacia el sector público. Definitivamente el sector, nuevamente en la pandemia, a mi criterio, se lució, indemnizó, según las estimaciones nuestras, $250 millones en más de 37,000 casos de fallecidos que ha pagado. Y como dice Rodrigo, también esta reconfiguración de las cuentas públicas ha mejorado el nivel de competitividad del mercado, que es un tema a considerar hacia el futuro. Segunda opinión, Antonio Arosemena, CEO de Latina Seguros, nos dice: el año 2022 probó la fortaleza y madurez del sector asegurador ecuatoriano, pues luego de 2 años de contracción de producción, pérdidas en el resultado final influenciado por la pandemia del COVID-19, junto con la situación económica derivada de ella, experimentar la paralización por el caos sociopolítico vivido a mediados de año, la aplicación de una reforma tributaria y una guerra en el viejo continente que afectó al sector de la producción y el sector exportador. Al finalizar el año, el sector asegurador alcanzó una cifra récord de 2 billones de primas y una utilidad de 66 millones, lo cual nos demuestra que nuestro sector tiene fortaleza financiera y técnica para superar crisis y brindar seguridad al consumidor. Efectivamente, el mercado ha cumplido. Y Roy Medina, CEO de Mafre Ecuador, nos manifiesta: el 2022 fue un extraordinario año para el sector asegurador, representa la recuperación de la industria de seguros después de la pandemia, logrando superar los temores del riesgo en seguros de vida y asistencia médica. Alcanzó la cifra histórica de $2.000 millones, un crecimiento superior al 17%, ahí estamos un poquito ligados con Roy, que fue estimulado, entre otros factores, por las cuentas del Estado que extendieron su vigencia y fueron registradas en el 2022, y el crecimiento de los bancos en su volumen de activos. No obstante, a pesar de que la venta de automóviles creció en más de 40 puntos, el crecimiento en volumen de primas no superó el 10, mientras que los siniestros se incrementaron en más de 20 puntos, lo que demuestra un deterioro relevante en un ramo que representa para muchas compañías un impacto directo en sus utilidades por ser un ramo 100% de retención. Totalmente de acuerdo. La balanza nos muestra un sector asegurador fortalecido al cierre del 2022, pero con grandes retos para este año. Tendremos que enfrentar el incremento mundial de las tasas por riesgos catastróficos, el deterioro de la seguridad del país con efecto directo en el ramo de automóviles y fidelidad, y la necesidad de alcanzar la estabilidad política y social que permita un desarrollo económico sostenible. Eso nos mencionaban nuestros colegas, amigos aseguradores por el 2022. Ahora, ¿qué nos dicen por el año 2023? Edwin Astudillo, querido amigo del CEO de Chubb, nos comenta: después del dinamismo que mostró el sector asegurador en el 2022, el 2023, por el contexto global que enfrentamos y el entorno político, económico y social, puedo señalar que nos enfrentamos a un año complejo. No obstante, hay factores que pueden contrarrestar para que el sector tenga un crecimiento de más de 2 dígitos, como el impulsar la inclusión financiera hacia los seguros, sobre el que hay apertura del gobierno y de las autoridades regulatorias. Correcto.
¿Qué es lo que necesitamos para ello? La transformación digital del sector, otorgando productos sencillos, claros y fáciles de entender. Pero para ello igualmente necesitamos el apoyo del regulador para lograr una flexibilización en sus requerimientos y que el reglamento de la ley FinTech contemple dinámicas acordes al mundo cambiante que vivimos, que le permitan al sector avanzar en su cometido. Es decir, mucho enfoque en el tema del FinTech o del InsurTech, ¿no es cierto?, como mecanismo de desarrollo del sector. Otro aspecto que apoyará a mantener el crecimiento del sector son los acuerdos comerciales como el que firmó el gobierno el 1 de marzo de este año con Costa Rica, que generará oportunidades para que pequeñas y medianas empresas, con incremento en las exportaciones de varios productos, lo que dinamizará económicamente a varias industrias que son usuarias del seguro. Efectivamente, hay que expandir las fronteras. Todo lo que repercuta en otras industrias va a tener un efecto positivo en el sector asegurador porque son nuestros clientes, efectivamente. Nicolás Morchán, CEO de Zurich, nos hace un compendio de algunas ideas y nos dice que en el 2023 se espera una tendencia económica también creciente que estará influenciada por la expansión del crédito, como fue el año 2022, que dependerá del riesgo país y de las circunstancias macroeconómicas, políticas y sociales que se den en este año. Dice, destaco la posible reactivación del sector de construcción y por ende en los ramos de seguro, ingeniería y fianza. Esto está ligado al desarrollo, esperemos este año, de todo lo que es concretar alianzas público-privadas que generan inversión, ¿no? Crecimientos menos agresivos se esperan en la actividad de bancas, seguros y cooperativas, a su criterio principalmente relacionada a seguro de vida colectivo. Un crecimiento orgánico en colocación de seguros de autos, más ajustes de primas por los niveles de siniestralidad influenciados también por la crisis de seguridad, lo que impulsará el volumen de primas de este ramo. Se espera un crecimiento en las primas de vida. Además, dice, las ventas de autos nuevos seguirá escalando, 3% más que el año 2022, con una presencia de autos chinos cada vez más relevante. Ya llegarán a ser el 45% de la venta de autos nuevos, lo que implicará que más gente tendrá también acceso a su primer automóvil. Mayor percepción de riesgo por cambios climáticos y redes sociales es propicio para una mayor demanda de seguros para pymes y agro. Efectivamente, creo que hay una mayor conciencia y depende también de nosotros educar ese público objetivo. Problema en el Sistema Nacional de Salud Pública es una oportunidad para la oferta de productos, lo que ayudará a las personas a acceder a servicios de salud privados. El reto también seguirá siendo el desarrollo de los canales que permitan acceder con una oferta multiproducto en función de los distintos perfiles de riesgos. Si más IFIs, instituciones financieras, se abren al desarrollo de esta oferta multiproducto, el mercado de seguros de personas se seguirá desarrollando activamente. Y para culminar, menciono el comentario de David Vázquez, CEO de VAS Seguros. En mi opinión, el Ecuador seguirá recuperándose económicamente durante el 2023, aunque con fuertes riesgos en los ámbitos político, social y de seguridad. Dicha recuperación deberá traducirse nuevamente en mayores primas para el sector asegurador, pero como vimos en el 2022, si bien las primas crecieron, los resultados se deterioraron en el ramo de generales, en la rama de generales, en donde ha sido emblemático el aumento desmedido de siniestralidad en vehículos por diversos factores y no se espera una corrección en este sentido durante el 2023. En principio y teoría, ante esta situación se esperarán ajustes técnicos en la suscripción de vehículos para nivelar los resultados, pero siempre es una incógnita el comportamiento del mercado y la competencia en estos movimientos. Sigue latente, ¿no es cierto?, el mejorar la gestión técnica en los principales ramos como es automotores. Como les decía, en las próximas horas estará listo el anuario del 2022 en la página web de la Federación y mencionarles que gran parte de la información que se ha podido presentar en esta charla la hemos tomado de nuestro sistema de reporting que se encuentra también en la página web de FEDESEC, que son tablas dinámicas interactivas, tableros interactivos que permiten a ustedes acceder a información de primera mano sobre la industria aseguradora ecuatoriana. Muchísimas gracias a todos por su paciencia y estoy abierto a contestar cualquier inquietud. Gracias.
Gracias, Patricio. Déjame ver si tenemos alguna pregunta por lo pronto. Creo que ha estado todo muy claro porque no tenemos preguntas. Bueno, en todo caso, me siento halagado de haber sido muy claro en la exposición. No, ya tenemos preguntas. Ah, ok. Más halagado por la pregunta, ¿no? No, Sí, déjame ver si puedo habilitarles aquí. Ok, dame un segundo. A ver. pero veo más un comentario de Carlos Arturo Salgado, Sí, agradeciendo. En todo caso, muchas gracias, Carlos Arturo, por tu comentario, ¿no? Sí. A ver. La pregunta, Patricio, ¿se tiene alguna estimación de la proporción de la prima en vida que corresponda a la colocación mediante créditos en instituciones financieras? No tenemos esa estimación porque no es un rubro que se reporta a la superintendencia y por lo tanto no tenemos acceso al mismo, ¿no? Pero yo diría que gran parte del rubro que está en vida colectiva guarda relación con esta correlación que existe con el otorgamiento de créditos y el esquema de distribución de bancas seguros. Tenemos otra pregunta. La información que hemos presentado contempla la información del mercado de medicina prepagada y si es que no es así, ¿en qué momento se podría contemplar o conocer esta información? A ver, lo que hemos presentado es exclusivamente el sector asegurador, no incluye al sistema de medicinas prepagadas, ¿no? La información que reportan ellos ya está disponible en la web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pero al no ser parte de compañías de seguros, no la hemos incorporado en las cifras oficiales del sistema, aunque igual sí hacemos análisis al respecto internamente. La información es solamente del ramo de asistencia médica, ¿no? Exclusivamente. Las cifras del mercado ecuatoriano respecto al mercado latinoamericano, especialmente con respecto al centroamericano, ¿tenemos esa referencia? No tenemos esa cifra. Digamos, la fuente más fidedigna para la misma es Latino Insurance. Y yo los invito también, Fides en su página web acaba de publicar, entiendo que la semana pasada, si no me equivoco, ¿no es cierto? El boletín el boletín latinoamericano basado también en reportes y colaboración de Latino Insurance. Así que en la página de Fides Seguros, ustedes pueden acceder a la estadística latinoamericana. ¿Tenemos algún análisis específico sobre el mercado de fianzas y una visión sobre lo que se esperaría para el ramo en el año 2023? A ver, un análisis, para efectos de la presentación no lo hemos incluido porque nos hemos concentrado en los ramos principales, pero sí internamente y digamos, más específico hacia las compañías, sí presentamos al año información un poco más desagregada, al menos en los 10 principales ramos, ¿no? Fianzas, yo creo que coincido con lo que decía Nicolás Marchand, en el sentido de que este año pueda tener un crecimiento relevante en virtud de que el Estado está considerando un mayor grado de inversión directa, que es un poco el pedido ciudadano, ¿no? Y por otro lado, la apertura de la inversión privada ante los primeros contratos que ya se están firmando de APPs, también va a dinamizar a varios contratistas, ¿no? Y por lo tanto, creo que va a incidir en la demanda de seguros de fianza para el 2023. ¿Cómo va a influir, de acuerdo a las últimas noticias internacionales, si esto podría
pronosticar un decrecimiento en el mercado para el año 2023. Entiendo que deben ser las noticias de carácter económico. Si consideramos que sí, claro. Si consideramos que las últimas predicciones de comportamiento económico internacional que han dado especialmente los organismos internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, la misma OCDE, si bien se espera digamos, un freno hacia el crecimiento macroeconómico, todavía no se habla directamente de una recesión, ¿verdad? Es decir, un crecimiento generalizado negativo. Creo que lo que más se va a afectar son las intenciones de crecer, pero tampoco una contracción. A la luz de lo que se sabe ahora, ¿no? Uno nunca sabe qué hará Putin en 3 meses, ¿no? Y cómo estará ese tema de la guerra, que es uno de los factores que incide, ¿no? En todo caso, nosotros no estamos pronosticando en el país un decrecimiento y peor en una recesión. De hecho, el país tiene estimaciones económicas de crecimiento superior al 2%, hasta 3%, ¿no? Por lo tanto, creo que en esa línea irá también el tema del seguro. Bien, y con esta eso cerramos. En cuanto a la penetración en el PIB, el mercado asegurador y las cifras del 2022, ¿qué porcentaje de participación tiene el sector? Sí, muy interesante, después me di cuenta que no lo había considerado. Pero, a ver, hemos tenido un crecimiento importante, ¿no? Un crecimiento importante de $2.000 millones, pero considerando también que el PIB ha crecido, ¿no? En términos reales, en el 3 punto algo por ciento, súmale la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pensábamos que íbamos a poder superar el 1.8% de penetración del PIB, pero aparentemente este año no será. Muy cerca de llegar al 1.8 del PIB, que hubiera sido, hasta donde yo me acuerdo, ¿no es cierto? Y tenemos estadísticas del año 2020, ya dolarizados, sería la primera vez que el país hubiera llegado al 1.8 del PIB, pero creo que por décimas no llegamos. ¿Ok? Vamos a estar alrededor del 1.7 plus, digamos, ¿no? Del PIB. Listo, Patricio, con eso cerramos, estamos ya sobre el tiempo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que toda la información que hemos compartido haya sido de utilidad para ustedes. En pocas horas estaremos tratando de subirles ya este video en nuestro canal de YouTube, donde lo podrán volver a revisar. Eso es todo de nuestra parte, Patricio. Ok. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. ¿Alguien ha levantado la mano? No sé. No, ya estamos sobre el tiempo, ya no podemos. Okay. Hay que cerrarlo. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Que tengan muy buena tarde y muy pronto estén pendientes en la página web de FEDESEC con el boletín, el anuario del 2022. Muchas gracias. Listo, gracias.